la salud que disfrutamos, la esperanza que tenemos en ti. En esta hora ponemos en tus manos nuestras peticiones, nuestros deseos y necesidades confiados, que tú los contestarás, Señor. Te pedimos que mientras escuchamos tu palabra, tú tomes control de todas nuestras cosas, Señor, porque así lo creemos, Señor. Nosotros disponemos mente y corazón como una tierra para que tu palabra sea sembrada en nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues es la segunda parte del tema de la semana pasada. Dios nos da la visión, las estrategias, y a nosotros nos corresponde obedecerlo. ¿Ok? Entonces, en esta segunda parte de la semana pasada, que viene siendo la continuación del tema que titulamos hace 3 semanas, 4 semanas, los hijos de Dios son valientes. Tú lo puedes encontrar en YouTube si no pudiste venir. Y el de la semana pasada para que tengas la secuencia. Y acuérdate que nosotros hemos estado hablando, insistiendo que una persona valiente según Dios no es aquella que es capaz de enfrentar a un enemigo sin temor y vencerlo, etcétera, etcétera. Una persona valiente según Dios es aquella que permanece en obediencia a Dios y a su palabra, sin importar las pérdidas o ganancias que la desobediencia pueda representar en determinado momento. Hay ocasiones que nosotros tenemos una oferta que aparentemente nos va a generar una ganancia, pero que al tomar esa decisión estamos en desobediencia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, una persona valiente, por eso el Señor dice en su palabra: esfuérzate y sé valiente para guardar y hacer todo lo que yo te he escrito, todo lo que yo te he mandado, ¿sí? Entonces, una persona valiente no es aquel que no tiene miedo, sino una persona valiente es aquel que es capaz de mantenerse firme en obediencia a la palabra de Dios, aun cuando haya ofertas que generen una grande ganancia si desobedeciera la palabra de Dios. Entonces, Dios nos anima a permanecer obedientes a Él y seguir su estrategia. ¿Y seguir qué? Su estrategia. Eso lo aprendimos hace 4 semanas. Y te repito, puedes buscar el mensaje en YouTube. Es importante esto. La visión nos la da Dios y las estrategias también. ¿Por qué? Secularmente hablando, secular quiere decir no religioso. Secularmente hablando, hay un dicho que dice: el fin justifica los medios, ¿verdad que sí? Bueno, aquí en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, el fin no justifica los medios. Todo tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Dios pone un propósito en nuestra vida, una meta por cumplir, pero tenemos que seguir la estrategia de Dios. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios muchos hombres que aplicaron ese dicho: el fin justifica los medios, y Dios los desechó por hacer las cosas como ellos consideraron que se podían hacer, y desobedecieron a Dios, y entonces Dios los desechó. La base bíblica de la semana pasada fue Isaías 55, verso 8, y voy a leer 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta escritura nos enseña que las estrategias de Dios pueden ser una locura para nosotros, puede que no tengan sentido. La razón es porque Dios no comparte su gloria con nadie, porque Dios hace las cosas de una manera diferente a la que todos las pudiéramos hacer, para que reconozcamos que fue Él el que lo hizo. ¿Te acuerdas cuando se presenta un ciego delante de Jesús? Jesús dice la Biblia que agarra
tierra con la mano, escupe, hace lodo con tierra y saliva, lo unta en los ojos, sobre los párpados de este ciego, lo manda a lavarse a un estanque, y cuando lo hace, dice la Biblia, caen como escamas de sus ojos y recobra la vista. No es una fórmula para andar sanando ciegos. No es como que hay un ciego, vamos a hacer lodo con nuestra saliva y no. Dios tiene una estrategia específica para cada situación. Amén. Entonces, la manera en que Dios hace las cosas es muy distante de la manera en que nosotros lo hacemos. ¿Para qué? Para que glorifiquemos a Dios. Ahora, solo para dejar bien en claro este punto, yo te voy a pedir que me acompañes a 1 Corintios 1, del 18 en adelante. 1 Corintios, déjenme les mando a cabina salud. Para que tengas todas las siguientes escrituras. Ahí está. Ok, 1 Corintios 1 del 18 en adelante dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz, ¿qué? Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué dice? Es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿A quién? A los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque hago hincapié en sabiduría de Dios, porque recuerda que sabiduría es la manera en que nosotros hacemos las cosas. Es aplicar lo que uno sabe a lo que uno hace. Entonces dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, ¿lo qué? Es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta escritura nos deja más que claro la razón por la cual Dios no hace las cosas como nosotros las podemos hacer. De hecho, cualquiera de nosotros que hubiéramos tenido la misión que tuvo el Señor Jesucristo, no hubiéramos escogido como discípulos a los discípulos que Él escogió. Porque todos y cada uno de ellos habían sido desechados por el sistema religioso. Ninguno de nosotros hubiera escogido a Pedro, a Juan, a ninguno de los discípulos, porque ninguno de ellos
tenía o cumplía con lo que la religión pedía para ejercer el ministerio. El hecho de que Pedro fuera pescador es porque a sus 5 o 12 años de edad el sistema religioso lo desechó y le dijo: amigo, tú no sirves para esto, búscate un oficio. Así de fácil. El hecho de que Lucas fuera doctor es lo mismo. Mateo es lo mismo. A los 5 años o a los 12 que eran, si pasabas el examen de los 5 años ante los religiosos, regresabas a los 12, como Jesús regresó a los 12 al templo, y había otro examen, y ahí era donde se te decía: ¿sabes qué, amigo? Pudiera haber sido de los 5, Señor, su hijo no sirve para la religión, enséñele su oficio, el que hubiera sido. O a los 12. Entonces, cada discípulo que el Señor Jesús sumó a su proyecto de evangelización no cumplía con los requisitos. ¿Por qué? Lo acabamos de leer. Porque Dios, para deshacer la sabiduría del mundo, hace las cosas de una manera diferente para que nadie se jacte, sino para que todos le demos la gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto o qué nos enseña esto? Probablemente tú has sentido algo dentro de ti, una pasión, un deseo por hacer algo, pero dentro de los estándares mundanos, en el buen sentido, humanos o seculares, no cumples con los requisitos. Yo te quiero decir algo: a Dios le encanta utilizar personas y llevarlos a la victoria que no cumplen con los requisitos, porque cuando alguien que no cumple con los requisitos llega a ese lugar, a esa victoria, es indudable que fue Dios el que lo llevó. Cuando tú no sabes qué hacer, vas bien. Si has caminado en obediencia a la palabra, si estás caminando en temor a Dios y tú vas caminando y dices: es que no sé qué hacer. Qué bueno, vas bien, porque no es por vista, es por fe. Pero cuando nosotros tenemos todo el trayecto, el camino dibujado desde el principio hasta el fin, no digo que Dios no te lo pueda dar así, pero en el sentir que hay en el proceso. Dios nos da la visión, la estrategia, pero a veces en el proceso, aunque Dios nos dice lo que tenemos que hacer, nos da miedo. A veces nos falta la fe, a veces sentimos desmayar, a veces caemos, aunque tenemos la estrategia divina. Pero en ese proceso, cuando yo digo es que no veo las cosas, como que lo que sigue, no sé si es lo que deba de seguir. Vamos bien si estamos caminando en temor a Dios, en obediencia a su palabra y seguimiento a la estrategia. Le pasó al mismo Señor Jesucristo. Cuando estaba orando dijo: Padre, lo que sigue, sé lo que sigue, pero no lo pudiéramos brincar. Me van a matar. Si fuera posible, brinquémonos este episodio y pasemos a la resurrección. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios fortaleció a Jesucristo, a Jesús, para poder cumplir con la cruz. Entonces, la semana pasada vimos que los hebreos aprendieron que con Dios y sus mandamientos no se juega, no se vacila. Y cuando alguien se opone a la voluntad de Dios, lo paga con la vida. Eso aprendieron los hebreos. Pero hoy avanzaremos un poco más en el tema de las estrategias. Sin embargo, ahora a nivel personal. La semana pasada estuvimos viéndolo como colectivo, como congregación, como pueblo de Dios, como los hijos de Dios. Pero ahora vamos a verlo a nivel personal. Todos queremos prosperar, ¿cierto? Al menos para eso trabajamos. ¿Para qué trabajamos? Para prosperar. Pero recuerde que cada uno de nosotros ya nacemos con un propósito divino.
Todos y cada uno de nosotros somos parte de un plan perfecto, de un plan divino perfecto. Jeremías 1:4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes, di conmigo, antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que tu madre, Jeremías, le dice Dios, te concibiera, tú ya tenías un propósito. Yo ya te había escogido antes que fueras formado, ya tenías un propósito, ya tenías un ministerio. Esta escritura nos muestra que Dios nos da el propósito antes de darnos la vida. Antes de nacer existía tu propósito. Todo el propósito, escucha, es la razón de existir. La depresión en las personas es por falta de conocimiento en su propósito. Cuando una persona dice, es que yo no sé para qué sirvo, es que yo creo que no sirvo para nada. Desconoces tu propósito. El propósito es la razón de ser, el sentido de la vida. ¿Para qué vivo? ¿Para qué nací? ¿Qué es lo que debo de hacer? Entonces, repito, antes de que Dios te diera la vida, te concibieras, tu madre en su vientre, ya había un propósito para ti. Por eso repito, todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito divino y somos parte de un plan divino, de un plan perfecto, diseñado por Dios. Ok, entonces tal vez la pregunta más importante es, ok, Dios me dio un propósito, pero ¿cómo conozco la estrategia de Dios para cumplir ese propósito? Esa es una pregunta importantísima. Jueces capítulo 3, verso 1 en adelante, escucha. Porque a veces nosotros oramos y tenemos esa pasión, ese sentir y sentimos la vocación de algo. Y eso va de acuerdo con el propósito por el cual Dios te creó. Pero no sé cómo llegar ahí. Sucede muy a menudo. Ya sé que soy, no sé, médico, ya sé que soy ingeniero, ya sé que soy predicador, ya sé que soy músico, pero a veces no tengo los recursos, la forma de cómo llegar a hacerlo. Y para eso necesito conocer la estrategia divina, porque esa estrategia divina no se equivoca y va en contra de los estándares que me frenan secularmente hablando. No, tú no puedes estudiar eso porque esa carrera es carísima. Y entonces me busco una segunda opción porque vino alguien y me dijo que a mí no me alcanzaba. Sin embargo, cuando yo busco la estrategia divina, yo descubro en su palabra que Dios precisamente levanta y lleva a los que no tienen, a los que no pueden o a los que han sido desechados para que Él sea glorificado en ello. ¿Ok? Hasta ese punto estamos bien todos, ¿sí? Ok, ahora, ¿cómo descubro la estrategia? Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. ¿Cómo le encanta a Dios usar a las mujeres estériles? Este es otro gran ejemplo de cómo Dios, cuando va a hacer algo, ¿te acuerdas cuando Dios le habló a Abraham y a Sara? Sara era estéril y viene y le dice, ustedes van a tener hijos, tantos hijos como la arena del mar, como las estrellas del cielo, pero es estéril la mujer. ¿Te acuerdas del primer profeta Samuel? ¿Su madre cómo se llamaba? Ana no podía tener hijos. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? ¿Sí? ¿También cuál era el problema? Lo mismo de su madre. Y entonces acá la esposa de Manoah, dice la Biblia, que era una mujer estéril y por lo tanto nunca había tenido hijos.
A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Escucha, estos detalles son importantes. Y navaja no pasará sobre su cabeza. No le van a cortar el cabello nunca, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él que comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. El ángel viene y descubre un propósito. Tú, aunque eres estéril, aunque la naturaleza no te ha permitido tener hijos, tú vas a dar a luz un hijo. Ahí está. Dios le está revelando algo. Pero luego le da una estrategia de crianza para ese hijo. ¿Ok? Entonces la esposa de Manoah era estéril. Es importante recalcar esto. Y cuando el ángel se le aparece, le revela el propósito. Y este es otro ejemplo de que antes de darnos la vida, Dios nos da propósito. Porque esta mujer es estéril, no está embarazada, nunca en la vida ha concebido un hijo. Y entonces viene el ángel y le dice: vas a concebir. Y el propósito de ese bebé es que va a comenzar a salvar a Israel de los filisteos. Ahí está el propósito. Y después concibe. ¿Ok? ¿Vamos claro? Entonces la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, verso 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir a nosotros y nos enseñe, escucha, lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Qué está orando Manoah? Necesito que me expliques la estrategia. El encuentro del ángel es con su esposa. No está el marido presente. Entonces el marido sí le cree. Y entonces le dice: Dios, por favor, vuelve a enviar el ángel que nos acaba de revelar esto. Pero yo necesito saber qué es lo que vamos a hacer con el niño que van a nacer. ¿Cuál es la estrategia? Entonces, regresando a lo que estamos hablando, ya Manoah conocía el propósito de su hijo. ¿Cuál era su propósito? Salvar a Israel de los filisteos. Pero él estaba pidiendo por conocer la estrategia de crianza con su hijo. ¿Y qué hace? Ora a Dios. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no hacemos eso. Nosotros vamos con una persona de orientación vocacional, con un psicólogo, y el psicólogo te dice, o el orientador o el mentor te dice: no, tú no estudies eso. Tú tienes dones, talentos como para abogado, como para maestro. Porque lo que yo entiendo en el psicoanálisis que te estoy haciendo es que tú sirves para esto. Y ahí vamos. Y yo lo he compartido muchas veces. La única persona que puede conocer tu propósito en la vida es el Creador, el que te creó. Es el único. Nadie más. Todos los demás somos creación de Dios. Y una creación no puede descubrirle el propósito a otra creación. El comal le dijo a la olla, dicen por ahí, ¿verdad? No se puede. Tenemos que ir con el Creador y descubrir nuestro propósito. Entonces, verso 9. Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella.
Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y el varón le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, o sea, cuando mi esposa conciba, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Importantísima pregunta. Pero directamente al quien está revelando el plan divino. En este caso, al ángel. Verso 13, y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda, guardará lo que le mandé. Verso 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ok, el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel era que vivieran en libertad. Por eso los sacó de Egipto. La rebeldía, la desobediencia, la necedad los llevaba nuevamente a la esclavitud. Pero en este punto que estamos leyendo de la historia de Israel, ellos están bajo el yugo de los filisteos y Dios quiere una vez más salvarlos de ese yugo. Ahora, cuando conozcamos nuestro propósito dentro del plan divino y tengamos en claro las estrategias o la estrategia de Dios para llegar a ese propósito, siempre va a haber oposición. No todo es miel sobre hojuelas. Siempre va a haber oposición. En la oración hay oposición. En el ayuno hay oposición. En la lectura de la palabra hay oposición. En la obediencia hay oposición. En todo. No siempre se manifiesta como algo opuesto, pero a veces puede llegar la voz de Satanás media seductora, como cuando le dijo a Jesús: ¿eres el Hijo de Dios? Mira, la Biblia dice en el Salmo 91, Satanás citando la Biblia, que si tú te avientas, Él va a enviar a sus ángeles para que te rescaten. Y no dice eso el Salmo 91, parecido, muy parecido, pero no dice eso. Él dice que si te tropiezas, es decir, si te llegas a caer y sin la intención, entonces sus ángeles te van a rescatar. Por eso el Señor Jesús le dice: hey, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces siempre va a haber oposición, siempre va a haber una tentación, siempre va a haber alguien que viene y te da el camino corto y te dice: no tienes que hacer tanto, mira, yo te garantizo que a cambio de esto vas a obtener esto otro. Siempre habrá una oposición en tentación, en desánimo, en cómo el enemigo opere. Y esto es importante, porque dice la Escritura, hasta donde leímos, Sansón nace, crece como nazareo, es decir, nunca se le cortó el cabello, y el Espíritu Santo se empieza a manifestar en él. Hasta ahí todo va bien, todo va según el plan. Pero en el capítulo 14, verso 5, dice: y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. ¿Venía un qué? Un león. Impresionante que el Señor Jesús dice que nuestro adversario, el diablo, ¿cómo qué?
como león rugiente anda buscando a quien devorar. Exactamente así le sucedió a Sansón. Salió un león rugiendo hacia él. Verso 6. Y subraya: el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Quién? El Espíritu Santo. Dice: quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. En este versículo aparece en la escena, a la hora de la oposición, la persona más importante sobre la tierra para cualquiera de nosotros. La persona que siempre tiene que estar a nuestro lado, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y aparece. El Espíritu Santo es el poder de Dios sobre nosotros y en nosotros, que nos da la capacidad de vencer cualquier enemigo del propósito de Dios. Eso es importante. Enemigo del propósito de Dios. A veces nosotros nos levantamos enemigos. Nosotros. No Dios. No el diablo. Nosotros. Cuando nos desviamos, perdemos el tiempo, hacemos cosas que no deberíamos de hacer, se generan situaciones, adversidades, problemas, y a veces decimos: ay, Señor, mira qué problemón. No, y Dios dice: ¿qué andas haciendo por allá? Esos no son mis enemigos, esos tú los andas buscando. Cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios y se levanta un enemigo del propósito de Dios, el Espíritu Santo viene y nos da la capacidad de vencerlo, que no nos saque ninguna ventaja. Ahora, lo mismo le sucede a Saúl, lo mismo sucede con otros hombres en la Escritura. Cuando Saúl iba a ser ungido por rey sobre Israel, recuerda que viene el profeta y le dice algo interesante en el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 6. Porque parece, la Escritura nos deja ver que Saúl para su papá era menos importante que un burro, que un asno. Para Saúl era, su papá valoraba más un asno que a su hijo. Saúl tenía problemas de inferioridad. Saúl había crecido con menosprecio. El mismo día de su coronación, hay quienes se burlan de él y dicen: ¿cómo nos va a salvar de nuestros enemigos? Pero en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, en el verso 6, dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¿Sabes? El verso 6 nos enseña algo muy importante. La transformación de nuestra vida sucede cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Ahí lo está diciendo la palabra. La Nueva Traducción Viviente dice en el primer libro de Samuel 16: en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti, y profetizarás con ellos, y serás transformado en una persona diferente. Entonces, el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿qué hace? Nos transforma. Nos transforma ¿en qué? En la persona, escucha, en la persona, o nos da la capacidad para cumplir con ese propósito que Dios nos ha dado en la vida. La gente dice: ¿cómo va a ser Nunca lo vas a entender, porque no cumple con los requisitos. Pero si el Espíritu Santo viene con poder sobre
Dios va a cumplir su propósito. ¿Qué es lo que tenemos que estar buscando nosotros? El propósito nos ha sido dado desde antes de nacer. Hay que descubrirlo, sí. Como Manoa hay que conocer la estrategia, pero lo más importante es estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Entonces, volviendo a Sansón, Jueces capítulo 14, verso 6, nos deja en claro que Sansón no era ni fuerte, escucha, ni tenía el valor para enfrentar un león. Hollywood, lo he dicho muchas veces, nos ha regalado una imagen equivocada de Sansón. Sansón, un hombre musculoso, fuerte, entrenado para la guerra, enojado. No, Sansón no era así. Si Sansón hubiera sido fuerte, tan fuerte y habilidoso como para matar un león, el Espíritu Santo no tendría por qué haber aparecido en esa escena. Sansón era un joven ñango, delgado, alguien que inexplicablemente decían, ¿de dónde saca su fuerza este cuate? ¿Por qué? Porque si tuviera músculos hubieran dicho, pues no estás viendo el camote que se carga. ¿Sí me explico? No estás viendo el pecho, no estás viendo la espalda, no estás viendo los lomos que tiene, las piernonas. ¿Cómo no va a matar un león? No, la gente se preguntaba, el enemigo decía, ¿de dónde saca su fuerza? Este muchacho, ¿de dónde? Lo que está haciendo es imposible de hacer. Por eso te digo, cuando las personas nos ven incapaces. No es posible que puedas llegar a cumplir eso. Nunca vas a poder porque tú no vienes de músicos, mijo. Tú no vienes, o sea, tus papás fueron albañiles, tú quieres ser doctor, tú quieres ser maestro. Y no es que no se puede. A Dios le encanta, te repito, buscar a las personas que el mundo, que el hombre menosprecia para avergonzar a aquellos que los hombres, si dijéramos, no, este sí, tú no. Y dice Dios, vas a ver, yo enloquezco la sabiduría de los hombres. ¿Por qué? Para que nadie se jacte delante de la presencia de Dios. Entonces, Sansón no tenía los músculos como para que la gente dijera, pues es que es muy fuerte. Jueces capítulo 16, verso 5, fíjate cómo dice esta escritura. Y si vinieron a ella, a Dalila, los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, y ahí ya era Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Los filisteos, el enemigo del pueblo de Dios, sabían que la fuerza de Sansón era sobrenatural. Ellos sabían, decían, no es posible, debe de haber algo que lo inhabilite. Debe de haber algo. Y por increíble que parezca, Sansón le revela su secreto a Dalila. Digo por increíble porque la mujer en 3 ocasiones le dijo, revélame tu fuerza, y Sansón le decía, se iba a dormir y cuando despertaba estaba en una situación en la que él había dicho que así perdía su fuerza y los filisteos estaban ahí para aprenderlo. Nada más que como no había revelado su verdadera fuente de poder, se libraba de ellos. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Hasta después de la 3ª vez, en la 4ª, Dalila hace un número
de telenovela y le dice: ay, ¿por qué no te burlas de mí? ¿Por qué no me revelas? ¿Dónde está tu fuerza? Y en el verso 17 de Jueces 6 dice: le descubrió pues Sansón a Dalila, dice, todo su corazón, y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Verso 18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto ¿qué? Su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, como en las otras 3 ocasiones. Y luego que despertó él de su sueño, dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Qué impresionante historia. Verso 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Qué le sacaron a Sansón? Los ojos. Le quitaron la visión. Pero hay algo importante en esto. Dios nos da la visión y la estrategia, y nos corresponde a nosotros permanecer en obediencia a lo que Dios declara cuando nos revela su estrategia. El ángel le dice a los padres de Sansón que debería de ser consagrado desde su nacimiento, es decir, que él iba a ser nazareo desde su nacimiento. Quiero decirte algo: la fuerza de Sansón no estaba en el cabello, no estaba en su cabello. La fuerza de Sansón no estaba en su cabello. Si la fuerza de Sansón estaba en su cabello, no hubiera sido necesario que el Espíritu Santo viniera sobre él para matar a más de 1000 hombres con una quijada de un burro. No hubiera sido necesario que el Espíritu, porque ya tenía su cabello largo, nunca había sido cortado. No hubiera sido necesario que el Espíritu Santo viniera sobre él para matar ese león con sus propias manos. No hubiera sido necesario que el Espíritu Santo viniera cada vez sobre su vida para hacer las hazañas que Dios hizo por medio de él. La fuerza de Sansón no estaba en su cabello. La fuerza de Sansón estaba en permanecer en obediencia a la voluntad de Dios cuando les reveló la estrategia. Eso era lo que lo hacía fuerte, invencible. Te decía hace un momento, cuando un enemigo del propósito de Dios se levanta contra ti, no enemigo tuyo, enemigo del propósito, del plan divino del cual somos partes, el Espíritu Santo viene y nos da la capacidad de vencer. Pero cuando andamos de metiches en otros asuntos que Dios nos mandó a hacer, corremos riesgo. Por eso, cuando a mí me pregunta la gente de otras ciudades que hablamos por teléfono o que vamos a otra ciudad, ¿y cómo está Nuevo Laredo? ¿Sigue peligroso? Yo les digo, ¿qué te pasa? Nuevo Laredo es la ciudad más segura del mundo.
ahí me dicen, ay, sí, donde seguramente hay balazos. No. El lugar más seguro del mundo para mí es donde Dios me puso. Y si Dios me tiene en Nuevo Laredo, aquí me va a cuidar. Y caerán a mi lado 1000 y a mi otro lado 10,000, más a mí no llegará. Porque Dios me puso aquí. Pero si ando de metiche, yendo de misionero a un lugar donde Dios no me ha mandado, corro peligro. A mí Dios me ha establecido aquí. Y aquí Dios me va a cuidar. Aquí no hay enemigo que nos venza, porque Él nos tiene aquí. O si Dios quisiera cambiarnos, enviarnos a otro lugar, somos invencibles mientras nos mantengamos dentro de su propósito. Es importante eso, caminar siempre dentro de su propósito. Fíjate, ¿qué le dijo el ángel a los padres de Sansón? De hecho, desde que le dijo a su mamá primeramente, le dijo, pues he aquí, verso 13:5 de Jueces, concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. El que un niño como Sansón nunca se le pasara navaja sobre su cabeza era una señal de consagración. Su vida había sido consagrada. Lo he explicado muchas veces. Si nosotros nos enfocamos en la santidad, va a ser difícil ser santo. Pero una persona puede ser santa cuando una persona se consagra. Ahora, mantenerse en consagración puede ser difícil, pero el secreto de la consagración es la dedicación. Y ahí es donde vamos a entender algo. Si yo me dedico a obedecer a Dios, por consecuencia estaré apartándome de todas las otras cosas. Estaré consagrado para Dios. Por consecuencia soy santo. Pero la dedicación es lo que resalta en nuestro diario vivir. ¿A qué te dedicas? Yo siempre les pongo este ejemplo. Yo soy boxeador, soy campeón del mundo. Pero mi lonja dice que no. Mi lonja dice, aquí hay pizza, donas glaseadas. No hay condición física. ¿Por qué? Porque me dedico a otra cosa que se dedican los boxeadores. Un boxeador se dedica a entrenar, a cuidar su cuerpo, a tener un abdomen de acero. Y entonces no necesitas, ese cuate parece boxeador, es boxeador. Mira, todos los días se levanta, hace ejercicio, su rutina es de boxeador. ¿A qué se dedica? Al boxeo. Se ha consagrado al boxeo, es decir, ha desechado todos los otros deportes porque se ha consagrado al boxeo y puede llegar a ser campeón del mundo. Entonces, que un niño como Sansón trajera el cabello largo desde su nacimiento era una señal externa de su consagración. Sansón hizo algunas situaciones que Dios decía que no debería de hacer. Cometió algunos errores o pecados. Pero cuando él dijo, lo único que tenía ahora era esa evidencia. Cuando él dijo, la verdad es que yo he sido consagrado para Dios desde antes de mi nacimiento. No ha pasado navaja por mi cabeza. El hombre estaba perdido, había dejado de salvar a Israel de los filisteos. Estaba enamorado de una mujer que no debió haberse enamorado, que no debió haber dado su corazón a esa mujer.
Una mujer que más de 3 ocasiones, o al menos 3 ocasiones, había demostrado que era parte del enemigo, del ejército enemigo. Y seguía ahí durmiendo en sus rodillas. ¿Cómo puede el enemigo dormirte en sus rodillas? Definitivamente no pareciendo tu enemigo. Porque si pareciera tu enemigo, ni loco te acercas. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo, amigo. Para empezar, cuídate de ti. Porque hay cosas que tú consideras buenas. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero el final es camino de muerte. Cuídate de tus buenas intenciones, porque cuántos problemas generan las buenas intenciones. Haz la voluntad de Dios. Ejercítate en la piedad. Sé ejemplo de los creyentes. En tu manera de conducirte, en tu manera de hablar. Sansón dejó eso por andar con Dalila. Entonces, el propósito de Dios para la vida de Sansón era salvar a Israel del yugo de los filisteos. Pero su desobediencia a la estrategia lo convirtió en el hazmerreír de los filisteos. Jueces 16:23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Wow. Aquel hombre temido ahora era el hazmerreír. Llámenlo para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Impresionante. ¿Sirvió de qué? De juguete. Empezaron a jugar con Sansón. Ahora, termino con esto. Jueces 16. Fíjate cómo continúa la historia. Dice: y lo pusieron entre las columnas, en el 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que yo me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Escucha con atención. Y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había ¿cuántos? 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón, la burla. Entonces clamó Sansón a Jehová diciendo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su izquierda sobre la otra. Y escucha, verso 30. Jueces 16:30. Y dijo Sansón: muera yo. ¿Qué dijo? Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza
y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y escucha, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. ¿Qué nos enseña esto? ¿De qué se trata esto? El enemigo más grande de nuestro propósito somos nosotros. Necesitamos morir. Juan el Bautista, en un momento de su ministerio, dice: es necesario que yo muera, mengüe, que yo vaya desapareciendo para que Él crezca. En repetidas ocasiones el apóstol Pablo, o Dios nos dice a través del apóstol Pablo: necesitas hacer morir los deseos de la carne. Haz morir por el Espíritu las obras de la carne. Mata tu vieja naturaleza. En repetidas ocasiones. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de morir al yo. Qué interesante que Sansón, cuando dice muera yo, hace la más grande matanza de toda su vida. Cuando nosotros morimos al yo, ya no hay tentación. No puedo ser tentado, porque moría al yo. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas que antes vivía, Pablo dice: todas aquellas cosas que yo he tenido, todos mis títulos, reconocimientos, los considero como algo sin valor. Porque si yo considerara valioso mis títulos, mis estudios, mis reconocimientos, no podría ganar a Cristo en mi vida. Porque el yo, el orgullo, el verdadero malo de tu película, no permite que Cristo crezca en ti. El Espíritu Santo que venía sobre Sansón, que le daba una capacidad incomprendible para el enemigo, es el mismo que viene con nosotros, pero también se contrista, también se entristece. Y Dios nos da en su palabra un mandamiento: no contristes al Espíritu Santo de la promesa con el que fuiste sellado. ¿Por qué batallamos? ¿Por qué a veces caemos? ¿Por qué desmayamos? ¿Por qué nos tardamos tanto? Porque si el Espíritu Santo vive en nosotros, el cuerpo, la carne con sus deseos, está muerta. Entonces no pudiéramos batallar. Batallamos porque no nos mantenemos como Sansón en la consagración. Nos empezamos a dedicar a otras cosas. Por eso Dios dice en su palabra: ninguno que milita en las cosas de Dios debe enredarse en otros negocios. No porque los negocios sean malos, sino porque ¿cuál es tu propósito? Te van a hacer perder el tiempo. Así de fácil. ¿Qué nos está hablando hoy Dios en esta mañana? Necesitamos permanecer obedientes a la visión de Dios y a sus estrategias. No le ayudes a Dios. Dios no necesita ayuda. Dios, de hecho, necesita que te mueras, que dejes de meter las manos, que creas en Él.
pero que tu fe, que lo que dices que crees, sea coherente con tu comportamiento. Es lo que Dios quiere que hagamos. Que tengamos la convicción, pero no la convicción de que Dios lo dijo, lo va a cumplir. No, la convicción de que Dios lo dijo y yo lo estoy viviendo. Estoy caminando en lo que Dios ha dicho. Y Él es a su palabra. Por eso Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. No para pelear, porque tú no vas a pelear. Sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para obedecer la palabra de Dios. Por eso te dije al principio, valiente, una persona valiente según Dios es aquella que permanece en obediencia a su palabra a pesar de las ganancias que pudiera ofrecer la desobediencia. ¿Aprendimos algo hoy? ¿Nos ponemos de pie? Señor, tú conoces definitivamente cada uno de nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, los dones y talentos con los que nos has equipado, las fortalezas, las debilidades, las carencias. Señor Espíritu Santo, yo te pido y te ruego en el nombre de Jesús que tú reveles a cada uno de nosotros la estrategia de cómo llegar a esa tierra prometida para permanecer fieles en ella, caminar esos 40 días solamente y no 40 años. Que tú nos des ese dominio propio, Espíritu Santo. Tú eres un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Para poder permanecer fieles y obedientes a tu palabra. Señor, algunos por desobedientes, por rebeldes, hemos sido heridos, decepcionados, hemos sido dañados, lastimados. Te ruego, Señor, que tú traigas sanidad. Que todo el proceso, Señor, que hemos pasado, en el cual hemos sufrido, sean como aguas que pasaron. Que tú traigas paz, fe, fortaleza de que todo está y estará bien mientras caminemos en tus propósitos, Señor. Que hagamos de tu palabra nuestro alimento diario.
Que la oración sea, Señor, un deleite. Que la lectura de tu palabra, Señor, traiga revelación. Te ruego, Espíritu Santo, que tú te manifiestes. Primero trayendo paz, trayendo sanidad, después fortaleciendo la fe y llevándonos en dominio propio. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Hay algunos que estaban convencidos de su llamado, pero hoy en día ya no creen en su llamado. Dios no miente. Dios no miente. Pero te has equivocado en seguir doctrinas de hombres. Te perdiste por agradar al hombre. Y vino desánimo a tu vida. El llamado sigue vigente. El ministerio está ahí. Pero hazlo a la manera de Dios, como Dios dice, agradándole a Él por encima de todas las cosas. Señor, si hay algún enfermo, te pido que lo sanes, que tú tomes control de sus vidas, de sus necesidades, de sus finanzas. Siento que hay una persona que probablemente tienes un recurso económico que estás buscando qué hacer con él. Dios te dice, espera, no corras. Yo te voy a dar paso a paso lo que debes hacer. Ciertamente Dios te ha dotado de dones, de talentos, de habilidades, pero confía en Dios. Confía en Dios. Haz todo lo que dice su palabra al respecto de las finanzas. Confía en Él. Espíritu Santo, ven sobre nosotros con poder. Ven sobre nosotros con poder. Gracias, Señor. Queremos hacer tu voluntad en tiempo y forma. Dios está sanándote. Dios está sanándote. Siento que hay una mujer que te pregunta si te debiste de haber casado con él. Viste de una situación complicada y parecía que era, pero
Dios te dice, no es que no sea, pero necesitas amarme más a mí, agradarme más a mí, buscarme más a mí, y yo me encargaré de Él. Deja que mi amor te llene y te sane. Déjame amarte, fortalecerte, cuidarte. Yo tengo control de tu vida, de tu matrimonio y de tus hijas. No te preocupes. No temas. No renuncies, no desmayes. Dios está contigo. Gracias, Señor. Gracias. Que tengan una excelente semana. Que Dios me los bendiga grandemente. Si alguien necesita oración, estamos para servirles. Si no, nos vemos entre semana.